El pasado 31 de mayo de 2025 se vivieron momentos intensos tanto delante como detrás de las cámaras, y en este vídeo te voy a contar todo lo que no te han dicho, con detalle y sin censura. El ambiente en los pasillos de Telecinco no puede estar más cargado, y hay varios frentes abiertos. Uno de los más comentados gira en torno a la figura de Verónica Dulanto, presentadora del programa vespertino Tardear, que ha concedido una entrevista en la que ha lanzado varias pullas, muy sutiles pero claramente dirigidas, hacia sus competidores directos, los responsables y colaboradores del programa La Familia de la Tele. Lejos de las estridencias y del escándalo abierto, Dulanto se ha expresado con un tono comedido, casi elegante, pero sus palabras dejan traslucir un mensaje firme y sin fisuras. Cuando le preguntan qué pensó al enterarse de que su programa iba a compartir franja horaria con una propuesta firmada por la productora de siempre, la misma que lleva años copando titulares del corazón, la presentadora responde que su equipo mantuvo la calma desde el principio y que en ningún momento se vieron amenazados. Según sus palabras, la entrada de otro espacio en la parrilla no alteraba el camino que ellos ya venían recorriendo con paso firme. De hecho, señala que desde el principio tenían claro que su identidad no se parecía en nada a la de ese otro formato y que su apuesta se fundamentaba en ofrecer una televisión distinta. Más ligera, más directa, menos enredada en viejas dinámicas. Dulanto comenta que en los primeros días de competencia, como es lógico, había una mezcla de inquietud y curiosidad. Era inevitable preguntarse cómo respondería la audiencia, qué tipo de producto iban a lanzar los rivales, y si eso tendría o no impacto en sus propios datos. Pero afirma que, una vez el programa contrario echó a andar, las dudas se disiparon. Con los números en la mano, asegura que los resultados han sido más que favorables para ellos y que, salvo contadas excepciones, vienen superando a La Familia de la Tele en audiencia prácticamente a diario. Su fórmula, sostiene, funciona. Un cóctel de entretenimiento, crónica rosa, información ligera y exclusivas que les ha permitido conectar con un público que busca desconectar, pero también sentirse informado. Una de las frases más reveladoras de su entrevista es cuando se refiere a los datos del estreno de su competencia. Afirma que había opiniones encontradas. Algunos pensaban que el efecto novedad les iba a dar una ventaja inicial, mientras que otros intuían que no pasaría nada. Finalmente, los datos hablaron por sí solos y dejaron clara la dirección que tomaban las cosas. Verónica se permite incluso un pequeño gesto irónico, afirmando que los más sorprendidos con la baja acogida del estreno fueron los propios creadores del programa rival. Ese número, en un primer programa, ya dice mucho, asegura. Y tiene razón, en televisión, el arranque suele ser el momento más fuerte de cualquier formato. Si ahí no hay impacto, el futuro se complica. Pero no se queda ahí. A medida que avanza la conversación, Dulanto va dejando caer una serie de comparaciones que, aunque no siempre explícitas, dibujan un contraste evidente entre ambos espacios. Por ejemplo, subraya que Telecinco tiene una ventaja clara: cuenta con los personajes que realmente generan noticias. Eso marca la diferencia entre limitarse a repetir titulares ajenos o tener la capacidad de sentar en el plató a los verdaderos protagonistas. Además, recalca que su canal es el único, a día de hoy, que mantiene un reality potente en emisión. Eso, según ella, les permite nutrirse de contenido vivo, actual, cercano, que conecta con la audiencia porque está en plena efervescencia. No lo dice con palabras gruesas, pero el mensaje se entiende bien. Ellos ofrecen algo auténtico, mientras que los otros reciclan lo que pueden. También hace alusión a la disciplina interna del equipo. Dice que el hecho de haber ganado la confianza del público no significa que puedan dormirse en los laureles. Para Dulanto, esto es una carrera de fondo donde hay que exigirse cada tarde, donde cada emisión cuenta, y donde incluso un mal día puede convertirse en una oportunidad de mejora. En ese sentido, lanza otra indirecta, comentando que un mal dato lo puede tener cualquiera, pero cuando los datos malos son constantes, el problema es otro. Otro golpe que parece dirigido sin nombrar a su competencia directa, y que da en el centro de la diana sin levantar la voz. El tono general de la entrevista es tranquilo, reflexivo, pero no por eso menos afilado. Da la sensación de que Verónica Dulanto, sin necesidad de levantar escándalos, ha conseguido colocar cada una de sus ideas con precisión quirúrgica. Una especie de bofetada mediática sin manos, cargada de intención, que resuena más precisamente por el hecho de no venir envuelta en gritos ni polémicas exageradas. Y mientras Dulanto lanza este mensaje silencioso pero firme, en otro punto del plató se producía un momento de alta tensión. Durante la emisión del programa de viernes, con Belén Rodríguez como conductora, Terelu Campos tomó la palabra para contar una anécdota relacionada con Kiko Hernández, aunque sin mencionarlo directamente, además de referirse a Belén Esteban y a su madre, la recordada María Teresa Campos. La tensión se palpaba,
Pero lo que nadie esperaba fue que Antonio Rossi le respondiera con rotundidad. En mitad del relato, y sin perder la compostura, Rossi le dijo, en voz baja pero claramente audible, que lo que estaba diciendo no era cierto. Que estaba mintiendo. Ese instante congeló el ambiente. Terelu se quedó sin palabras durante unos segundos, y el resto de colaboradores evitó intervenir, quizá temiendo que la cosa se desmadrara. La tarde del 31 de mayo no fue simplemente una emisión más. No fue una de esas tardes anodinas, previsibles, marcadas por la rutina televisiva y por las declaraciones medidas. Fue, en cambio, una de esas jornadas que, sin necesidad de gritos, escándalos o rupturas escenificadas, deja en el aire una sensación clara. Algo se ha movido. Algo, aunque no todos lo noten a primera vista, ha cambiado de posición dentro del tablero mediático. Lo que parecía una conversación más entre colaboradores y periodistas acabó convirtiéndose en un campo de batalla sutil, silencioso, pero profundamente tenso. Y los que estábamos atentos, lo notamos. Todo comenzó con un simple intercambio de pareceres, aparentemente inofensivo. Pero en televisión, especialmente en ciertos espacios donde el subtexto pesa más que las palabras, nada es casual. Nada es inocente. Las frases se escogen con precisión quirúrgica, los silencios se cargan de intención, y las miradas muchas veces dicen lo que no se puede decir en voz alta. En ese contexto, una afirmación por parte de Verónica Dulanto sobre lo que, según ella, ocurrió tras el regreso de Terelu al plató, activó algo. No fue una frase especialmente agresiva. No fue una acusación directa. Pero sí contenía, escondido entre líneas, un mensaje claro. Aquí cada uno está defendiendo su narrativa, su versión, su lugar. Fue entonces cuando Antonio Rossi, con una frialdad casi quirúrgica, pronunció lo que se convertiría en el punto de inflexión del programa. Eso no es verdad. 5 palabras que congelaron la atmósfera. No gritó. No interrumpió. Pero lo dijo con tal determinación, con tal nivel de certeza, que el eco de su frase pareció extenderse más allá del plató, colándose en los titulares digitales, en los resúmenes de redes sociales, en los grupos de WhatsApp de los seguidores más atentos. En ese instante quedó claro que, aunque se haya perdido el histrionismo de otros tiempos, las tensiones siguen tan vivas como entonces. Solo que ahora se manifiestan con una contención que, a veces, resulta incluso más incómoda. Porque sí, la televisión ha cambiado. No es la misma de hace 10 o 15 años. Los formatos son distintos, las audiencias están fragmentadas, las redes sociales lo fiscalizan todo, y los presentadores ya no son figuras intocables, sino piezas que deben reinventarse constantemente para no quedar fuera del juego. Pero hay algo que no cambia, algo que sigue presente como una constante silenciosa. La lucha de egos, las heridas no cerradas, los viejos resentimientos que resurgen en cuanto alguien toca una fibra sensible. Lo que vimos el 31 de mayo fue exactamente eso, una colisión entre el pasado y el presente. Entre lo que fue y lo que ahora intenta ser. Una especie de reedición, más contenida pero igual de emocional, de los choques que ya vivimos años atrás entre colaboradores históricos. Y es que cuando en un mismo plató coinciden figuras que han compartido espacio durante años, que han sido cómplices, adversarios, aliados estratégicos y enemigos públicos, lo que está en juego no es solo una sección o un debate puntual. Lo que está en juego es la memoria emocional de la audiencia. Es el relato que cada uno intenta imponer para dejar clara su posición en esa historia común que los une, los enfrenta y los expone. Verónica Dulanto, sin necesidad de elevar la voz ni dramatizar sus palabras, supo moverse con soltura en ese terreno minado. Con la serenidad de quien sabe que cada palabra cuenta, deslizó su visión de los hechos, recordando a todos que su espacio tiene identidad propia, fuerza propia, y que no piensa ceder ante narrativas externas que busquen desestabilizarlo. Lo hizo con elegancia, sí, pero también con firmeza. Porque en televisión, incluso lo elegante puede ser un arma afilada. Antonio Rossi, por su parte, encarnó ese papel de periodista que no está dispuesto a callar cuando cree que se está faltando a la verdad. No lo hizo para agradar a nadie, ni para ganar protagonismo. Lo hizo porque, para él, hay cosas que no se pueden dejar pasar. Y eso, en un entorno donde muchas veces se premia el silencio estratégico, es una declaración de principios. En ese eso no es verdad había años de experiencia, conocimiento del medio y, por qué no decirlo, cierto hartazgo. El hartazgo de quien ha visto demasiadas veces cómo se reescriben los hechos según convenga. Y luego está Terelu, una figura compleja, magnética y profundamente mediática. Lleva décadas en la televisión. Ha vivido los momentos más álgidos y los más duros.
Ha sido amada, odiada, envidiada y defendida con igual intensidad. Su sola presencia altera el equilibrio del plató. Y ella lo sabe. Por eso cada palabra suya, cada recuerdo, cada insinuación, se convierte automáticamente en materia de análisis. No necesita ser explícita. No necesita gritar. Solo necesita estar. Y cuando está, todo cambia. Porque representa una época, una manera de hacer televisión que marcó a generaciones enteras de espectadores. Y porque su historia personal y profesional se mezcla con la historia reciente de los programas más icónicos del país. ¿Qué nos deja, entonces, esta tarde aparentemente inofensiva del 31 de mayo? Mucho más de lo que parece. Nos deja claro que la televisión sigue siendo un campo de batalla emocional, un espejo donde se reflejan no solo las tensiones profesionales, sino también las personales. Nos recuerda que los programas no se hacen solo con contenidos, sino también con contextos. Con pasados compartidos, con heridas no cerradas, con relaciones humanas que arrastran años de historia. Nos demuestra que, aunque las formas cambien, la esencia sigue siendo la misma. Una lucha constante por el relato, por la verdad, por el espacio y por el poder. Y sobre todo, nos recuerda que la franja vespertina sigue abierta, disputada, vibrante. Que cada día es un nuevo capítulo en una guerra silenciosa donde nadie da nada por perdido. Que los egos siguen vivos, que los equipos luchan por su lugar y que el público, aunque muchas veces no lo diga abiertamente, detecta, valora y premia esa autenticidad que emerge cuando las cosas se tensan, cuando la verdad asoma, aunque sea entre líneas. Así que si te ha parecido interesante este análisis, si te ha ayudado a entender un poco mejor lo que está pasando bajo la superficie de lo que se ve en pantalla, te invito a que dejes tu apoyo con un like. Es un pequeño gesto, pero para nosotros significa mucho. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí no solo resumimos lo que ocurre, lo analizamos, lo contextualizamos y lo narramos con el respeto que merece tu tiempo y tu inteligencia. Gracias por seguir ahí, por acompañarnos y por formar parte de esta comunidad. Nosotros seguimos atentos, muy atentos, porque lo que se avecina, promete. Durante la emisión de un programa reciente, se generó un tenso intercambio en directo que evidenció, una vez más, lo frágiles que son ciertos vínculos cuando se entremezclan la familia, los medios y el pasado. Uno de los momentos más intensos se dio cuando, tras una serie de declaraciones, se cuestionó abiertamente la implicación de una persona cercana a la familia en una situación delicada relacionada con la madre de una de las protagonistas. No se trataba simplemente de una acusación, sino de una reflexión sobre cómo ciertas acciones, incluso pasivas, pueden convertir a alguien en cómplice necesario para que otro se beneficie de la vulnerabilidad de una persona mayor que no se encuentra en plenas facultades mentales o físicas. Aquello que en un primer momento pareció una conversación más, se transformó en una confrontación directa cuando uno de los colaboradores le reprochó a Terelu Campos estar modificando ahora sus palabras, suavizando lo que en su día dijo con claridad. Eso no fue lo que afirmaste, ahora lo estás maquillando, le soltaron con firmeza. Y es que en la televisión, como bien se apuntó, existe la hemeroteca y la memoria colectiva no suele fallar, especialmente cuando hay personas heridas emocionalmente de por medio. El centro del debate giraba en torno a si la madre de Terelu permitió, o no, la entrada de una persona concreta en su domicilio en un momento en que no estaba plenamente consciente. Se insistió en que, de estar en plenas condiciones, jamás lo habría consentido. Y aquí es donde surgió la figura de la hija de Terelu, quien ese día compartió vehículo con la persona señalada. En ese coche también iba tu hija, no lo olvides, le recordó Antonio, dejando claro que el contexto no era tan inocente como se intentaba presentar. Terelu replicó que su hija simplemente fue a visitar a su abuela, algo que solía hacer. Pero la insistencia del otro lado fue clara, no se trataba solo de una visita, sino de una circunstancia concreta que debía aclararse. En medio de esta tensión, se puso sobre la mesa el daño que determinados personajes televisivos han causado a lo largo de los años. Salió el nombre de Kiko Hernández y cómo sus intervenciones habían sido especialmente dañinas. Sin embargo, Antonio fue tajante al decir que, aunque eso fuese cierto, no justificaba tergiversar los hechos. Si queremos ser serios, seamos precisos con lo que decimos, subrayó. La conversación tomó entonces un tono más grave cuando comenzaron a llamarse directamente mentirosos, acusándose mutuamente de faltar a la verdad. La escena se intensificó al punto de que los presentadores tuvieron que intervenir para calmar los ánimos. Pero el daño ya estaba hecho. Se expuso cómo Alejandra Rubio había acudido a casa de su abuela a almorzar ese día porque así lo habían pactado previamente.
A pesar de que se intentó abordar el tema de forma ordenada, todo se desbordó cuando se añadieron otros elementos del pasado. Uno de ellos fue la participación de Terelu en un programa en el que, según se dijo, se expuso públicamente a Belén Rodríguez en uno de los episodios más humillantes de su trayectoria. Cuando se le preguntó si se arrepentía de aquellas imágenes que se proyectaron en su momento, Terelu aseguró que no solía volver a ver los programas en los que participaba. Sin embargo, reconoció que no sentía orgullo alguno de lo que ocurrió aquel día y que incluso se lo dijo a Belén al oído. Afirmó que simplemente cumplía con lo que la dirección del programa le había solicitado, pero el argumento no convenció del todo. Fue ahí cuando la acusación tomó un giro aún más profundo, comparando su actitud con quienes justifican sus actos asegurando que solo obedecían instrucciones. Una crítica clara a la falta de responsabilidad personal que, según los presentes, ella había demostrado en ese episodio. Además, se le reprochó que no hubiera tenido la mínima deferencia de llamar a Belén antes de participar en ese programa para advertirle de lo que iba a suceder. Terelu se excusó diciendo que, para entonces, Belén ya no respondía a las llamadas de nadie, que había pasado por un momento muy difícil y había decidido alejarse por completo del entorno televisivo. A pesar de eso, los cuestionamientos continuaron. ¿Y lo intentaste al menos? ¿O simplemente seguiste las órdenes sin pensar en las consecuencias?, le preguntaron. En ese punto, Terelu intentó retomar la palabra para cerrar su explicación. Reconoció, con un tono visiblemente afectado, que ese episodio había sido uno de los momentos más desagradables de su carrera profesional. No ha sido de lo que más me ha enorgullecido en televisión. Probablemente ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer, confesó. A pesar de esa aparente sinceridad, el ambiente en plató era de incomodidad. Pues haberte levantado y haberte marchado si de verdad era tu amiga, le soltaron con dureza. La conversación concluyó en medio del caos, con múltiples voces cruzadas, acusaciones mutuas y una sensación general de que, en televisión, la verdad tiene muchas caras, pero muy poca compasión. El pasado vuelve, las heridas no se cierran y la exposición mediática no perdona. Y en medio de todo, quedan personas, emociones y vínculos rotos por la pantalla.